Seguimos con la epístola de los Hebreos y hoy hablaremos de una pasmosa seguridad, que es algo pasmoso, algo asombroso, algo que te deja impresionado, algo que no te esperabas. Eso es algo pasmoso. Entonces, cuando hablamos de la seguridad en Dios, hablamos acerca de esto. Esta semana ha habido un neozelandés, no sé si lo habéis visto en las noticias, que ha hecho el récord del mundo en salto de puenting. Se ha tirado 941 veces. Y ese es el récord del mundo. Dicen que además el tema del salto en puenting se empezó allí en Nueva Zelanda. El récord lo tenía, creo que era un francés, y este neozelandés ha dicho que como iba a tener el récord de algo de su país, lo iba a tener un extranjero, que lo tenía en 700 no sé cuánto, y este lo ha hecho 941 veces. Yo creo que la gente se aburre, sinceramente. La gente se aburre y dice, me voy a tirar por puenting 941 veces en 24 horas. Yo creo que hay gente que no piensa las cosas, o sí, y la hace. Lo curioso es que hay gente que paga para esto. Pero bueno, es lo que hay. Lo que me llama la atención no es que se tiraron 941 veces. Lo que me llama la atención es que él haya puesto su confianza en un sistema de seguridad que le aguantaba 941 veces. Porque claro, se va a tirar con la misma cuerda y después un sistema de polea lo levanta y después se pone otra vez ahí en la plataforma, el tipo vuelve a correr y se vuelve a tirar. Y cuando ya está abajo, vuelve otra vez a subirlo. No solamente es confiar en el sistema de seguridad, también es confiar en las personas que están controlando ese sistema de seguridad. Hay un montón de cosas que están ahí y tú dices, bueno, para poder tirarme 941 veces tengo que estar seguro de todas esas cosas. Yo supongo que antes hicieron pruebas, antes miraron cómo hacerlo, pero claro, la prueba no dice que lo voy a probar por 941 veces, la prueba dice que lo probaron 20 veces seguidas, tal vez, 40, pero vieron que funcionaba, pero claro, confías en que eso tenga su resultado. Él dijo que durante el tiempo que iba haciendo esos saltos, iba alimentándose de cosas pequeñas. Dice que en un momento determinado se comió un trozo de pizza y se mareó. Normal, hijo mío. Normal. ¿Quién se le ocurre? Pero, pensando en esto, ¿cuál es la prueba que nosotros tenemos de la pasmosa seguridad de que hemos sido salvados en Cristo? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es la cosa en la que nosotros decimos, seguro estoy salvado, me puedo tirar 941 veces que el Señor me va a garantizar que yo soy salvo? Pues tenemos una palabra que es fiable y que siempre se cumple, es la palabra de Dios. Y Dios nos ha entregado a su Hijo amado y nos ha garantizado que su sacrificio en la cruz, ocupando nuestro lugar, nos da acceso a la vida eterna. Esta es la mejor confianza que tenemos, que lo que Dios dice en su palabra es sí y amén, es verdad y que Él no nos miente. Entonces mi seguridad está en esta salvación, se basa en que la palabra de Dios dice lo que dice, lo creo, pero también las acciones de Dios son también la muestra de que Él nos asegura que lo que dice es verdad. ¿Cómo son las acciones de Dios? Es decir, Dios nos da una promesa y la cumple. Y esa es la mayor de nuestras seguridades. Cuando Él nos dice algo y a veces nosotros podemos dudar, pero vemos que se hace, Dios nos da la posibilidad de afianzarnos en Él. En este viaje que nosotros estamos haciendo por el mundo, en este viaje que estamos haciendo en este cuerpo, mientras estamos en este envase, mientras estamos por la tierra y hasta que se cumpla lo que Dios ha prometido, iremos viendo cómo el trato de Dios con nosotros nos confirma que Él es fiel. Y también que Él cumple su palabra y que nos guarda. Entonces, yo voy viajando, tengo mi confianza puesta en Él, voy por el mundo, voy viviendo, voy haciendo cosas, tengo una vida como la que tiene cualquier otra persona, y en medio de esas circunstancias Dios me va confirmando que lo que dice es sí, que es verdad. Porque Dios es así, no es solamente un Dios que dice, es un Dios que cumple. Y una evidencia convincente de que tenemos esta pasmosa seguridad de la salvación de Dios es la experiencia. Dije primero la salvación, ¿verdad? La seguridad de la salvación en la palabra de Dios. Pero la segunda cosa es la experiencia personal. La experiencia de vivir al lado del Señor cada día de nuestras vidas. Y la certeza de que cuanto más camino junto a Él, más me inunda esa pasmosa seguridad que tengo en aquel que ha dicho que me ha salvado. Yo tengo una seguridad que es fiel, que es firme,
Porque aquel no solamente me lo ha dicho, sino que me lo ha demostrado. Cuando nosotros decimos sus promesas, por cierto, ¿por qué tenéis vergüenza de decir las promesas de Dios? ¿O te da vergüenza gritarlas al lado del de al lado? Tienes a alguien al lado y dices, tú, no quiero gritar las promesas. Mami nos invitaba a gritar las promesas y estabais ahí como tímidos, como... Algunos de vosotros os he visto gritando a vuestros niños más descosidamente que lo que... Ahí lo dejo. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios va haciendo, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando tú ves que Dios siempre ha estado a tu lado. Me encanta ese ejemplo que dices, cuando ibas caminando por la orilla de la playa, ibas viendo tus huellas, pero miras atrás y no solamente estaban tus huellas, también estaban las huellas del Señor, porque Él siempre está con nosotros. No solamente va, vive en nosotros. Entonces tenemos una certeza de que el Señor es Dios, de que nos ha salvado, y tenemos la certeza de que lo que Él va haciendo alrededor de nosotros nos muestra que Él cumple las promesas que dice que hará. Vamos a buscar el texto de Hebreos que nos toca hoy, en Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. ¿Saben qué es lo bueno de predicar exegéticamente? Exegéticamente, es que como tengo los pasajes expositivamente, gracias Mark, la ventaja de predicar expositivamente es que yo empiezo en Hebreos capítulo 1 y terminaré en Hebreos capítulo 13. Entonces cuando predico lo que toca en el texto. Me lo preparo, lo leo y lo comparto. Por lo tanto nadie puede decir, no, hoy Samuel me metió caña. No, Samuel no mete caña a nadie. Bueno, cuando predica no mete caña a nadie, el Señor. Después, cuando no estoy predicando, mete una caña impresionante, lo sé. Que soy un pesado, soy doctorado en pesadez, sí. Pero yo cuando predico, yo no voy contra nadie, de verdad. Algunos decían el otro día, dice, y no diste caña. Yo no necesito caña a nadie, de verdad. La ventaja es que predico, enseño, y trato de enseñar cosas que están en la palabra y que todos tenemos que conocer. Por lo tanto, todos las tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Qué alimenta más? ¿Un plato de gambas? ¿O alimenta más un plato de verduras? Bueno, pues la base de nuestra dieta son las verduras, los cereales, el pescado, ¿verdad? Dice que la parte tiene que además toda la base nutricional, la parte de abajo tiene que ser esa, después la de arriba van sirviendo ya más pescado, carne y otras cosas, ¿verdad? Claro, ¿a quién no le gusta un buen filete de carne? Bueno, a Majo, pero por lo demás a todos nos gusta, ¿no? Entonces pero no podemos comer todo el día solamente carne. Entonces, aprendamos y entendamos que tenemos que comer comida básica. Y después cuando viene un dulcito, pues a nadie le amarga un dulce, ¿no? ¿Sí? El otro día vino el pastor Fran, predicó y todo el mundo estaba diciendo, qué mensaje, qué bueno, tal. Y yo pensando para mí, llevo repitiendo esto 5 años y medio, Señor. Y ahora viene uno aquí y te lo dice y todo el mundo dice, gloria a Dios, aleluya, amén. Pues gloria a Dios, aleluya, amén. Sí. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué pasaje es ese que menciona el autor de Hebreos? ¿Alguien lo sabe? El que hemos leído al comienzo del culto. Génesis capítulo 22. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Tenemos la esperanza como ancla de la vida, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos en esta mañana, que tenemos un corazón dispuesto a que tú, Señor, siembres en nuestras vidas esa semilla que dará su fruto en su tiempo. Tú esperando por nosotros para que nosotros te obedezcamos, Señor, nosotros anhelándote para que nos hables. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Dios le hizo una promesa a Abraham. Y no solamente una, le hizo varias. En Génesis 12:7 nos relata cómo Dios le dijo que iba a salir de Ur y lo envió a una tierra desconocida, lo que sería la tierra prometida. En Génesis 17:5 y 6 es la promesa de que muchos descendientes iban a heredar su bendición. En Génesis 18:18 es una repetición de esta última. Pero la promesa que selló con un juramento se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, que leímos al principio de la celebración y que aquí se menciona en este texto. Dios le hizo muchas promesas entonces a Abraham y por último le hizo una confirmación con juramento. ¿Tenía Dios que jurar para que se cumpliera? No, pero era confirmar, afirmar, decirle a Abraham que lo que él le estaba diciendo era así y que iba a ser así, que se cumpliría de esa manera. Así que esa promesa era, por así decirlo, doblemente segura, porque Dios lo había dicho y además había dicho que su palabra era así. Era la palabra de Dios, que en sí misma ya es segura. Los que conocemos al Señor sabemos que cuando Dios habla nosotros le seguimos porque su palabra es una palabra segura. Pero además Dios la confirmó diciendo que en ello Él pondría su propio nombre, un juramento. Y esa promesa era que todos los descendientes de Abraham serían benditos. Por tanto, para la iglesia hoy, este es el que es el verdadero Israel de Dios, es la verdadera descendencia de Abraham por la fe. Hemos creído igual que creyó Abraham y nos ha sido contado por justicia igual que le fue contado a Abraham por justicia porque creyó a Dios. Aunque en ese creer, en esa fe que Abraham tenía, hubo momentos en los que dudó. Hubo momentos en los que dudó por sí mismo, hubo momentos en los que dudó por las cosas que estaban alrededor o por lo que sucedía. Pero él esperó pacientemente hasta que Dios cumplió su promesa. Por lo tanto, esa bendición de Dios para Abraham se cumple en nosotros, que podemos verla en la persona y en el Señor y Salvador Jesucristo. Él es esa promesa. Y Abraham tuvo que practicar la paciencia, porque desde que Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes con un hijo que le daría a Sara, hasta que fue padre con Sara, y todos recordáis que Abraham ya era entrado en años, era muy mayor, y también Sara era muy mayor y ya no tenía la regla de las mujeres, dice el texto bíblico. Desde que fue esa promesa hasta que pasó, fue 25 años después de salir de Ur, cuando salió con su hijo Isaac. Increíble. Sara era estéril, ya no podía tener hijos, de hecho nunca había tenido hijos, pero ahora ya no los podía tener más. El tiempo por el camino fue largo, la peregrinación fue larga y Abraham no perdió ni la esperanza ni la confianza en la promesa de Dios. De hecho, ese pasaje que leímos al principio de Génesis capítulo 22 relata el momento en el que cuando Dios le dice a Abraham: llévate a Isaac, a tu hijo, que lo vas a sacrificar. Y Abraham fue convencido a sacrificarlo, porque él pensaba en su mente y en su corazón: si Dios lo pudo hacer una vez, lo podrá hacer una segunda. Si Dios pudo darme un hijo en mi vejez y en la vejez de Sara, Dios me dará otro hijo. Si Él quiere para probar mi fe, yo se lo voy a entregar. Es más, en aquel tiempo el sacrificio de niños no era una cosa que era anormal en aquel tiempo, porque los pueblos paganos hacían esto mismo. Sacrificaban a los niños. Por lo tanto, él podría pensar que Dios le estaba pidiendo algo igual que pedía a los otros dioses a los otros pueblos. Ahí es donde Dios se revela a Abraham y le dice: no hagas ese sacrificio, he probado tu fe. Y ahí es donde le da la bendición con juramento. Y el juramento tiene que ver con la sangre que se derrama después del carnero. Aquel pacto hace un juramento. La sangre de aquel carnero que después aparece entre los arbustos y que es el sacrificio, es el juramento de que eso se cumplirá. Dios estaba diciéndole a Abraham todas estas cosas para que él fuera convencido de esa fe. Y él puso su confianza plenamente y lo pudo ver. Pudo ver que nació Isaac, que Isaac se desarrolló y que ahí iba su bendición. No pudo ver a Jacob, no pudo ver a Esaú, ni pudo ver después a José y todas las bendiciones después, ni la llegada a la tierra prometida y todas esas cosas. Pero sí que es verdad que Dios le dijo que así sería y lo cumplió. Y el texto nos habla de un ancla. ¿Y para qué sirve un ancla?
Pues el ancla sirve para que nosotros podamos tener una seguridad en medio de algo difícil. Pero un ancla en sí, ¿qué es? Ya sabéis que el ancla lo llevan los barcos y el ancla mantiene el barco en el sitio donde el capitán o el que lleva el timón quiere que esté. Cuando hay corrientes, cuando hay viento, el barco puede ser arrastrado muy fácilmente de aquí para allá. Y el ancla le ayuda a estar bien asentado en un lugar determinado y fijo. El ancla protege el barco de naufragar contra las rocas. Y por causa de no tener ancla, pues podría ser que muchos barcos fueran destruidos contra las rocas en medio de las tempestades. Porque el ancla mantiene el barco incluso allí donde hay aguas profundas. El ancla, cuando se baja en alta mar, ayuda al capitán a mantener siempre la dirección. Y en la antigüedad se decía que el ancla era un símbolo de esperanza. Porque el ancla te daba seguridad, te dejaba encallado en un sitio y ahí te dejaba quieto hasta que todo se calmara, un lugar de seguridad. Y Epicleto dijo, así como un barco no debe depender de una sola ancla, tampoco una vida de una sola esperanza. Y Pitágoras dijo, la riqueza es un ancla floja y la fama más floja todavía. Entonces, ¿cuáles son los anclas que son fuertes? Pues la sabiduría, el coraje, un gran corazón. Estas son las anclas que ninguna tempestad puede hacer cambiar. ¿Por qué? Porque tiene seguridades. Pero el autor de Hebreos insiste en que el cristiano tiene el mejor ancla, esperanza del mundo. Y ese es Jesucristo. Esa esperanza, dice, es una esperanza que entra en el interior, más allá de aquel velo. ¿Cuál es ese velo? Pues en el templo había un lugar que era llamado el lugar santísimo. Era un lugar sagrado en el que solo podía entrar una persona una vez al año en el día de la expiación para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados de todo el pueblo. Allí era el lugar donde estaba la misma presencia de Dios, o donde Dios tenía su lugar. Allí era donde en el templo nadie podía entrar porque la presencia de Dios podía consumir. Y Dios permitía que el sumo sacerdote entrara una vez al año. Bajo aquellas circunstancias, el autor de Hebreos nos dice que bajo esa vieja religión judía nadie podría entrar en la presencia de Dios, nada más que ese sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora Jesucristo dice, nos ha abierto el camino a todos para entrar a la presencia de Dios. Y ahora ya no para ser consumidos, sino para recibir la bendición de Dios, para estar en paz con Dios. El autor de Hebreos usa esa palabra muy expresiva acerca de Cristo, donde nos dice que entra a la presencia como un precursor. ¿Y qué significa precursor? Pues la palabra que se usa ahí en griego tiene tres significados. El primero, el de alguien que entra apresuradamente a un lugar. Alguien que entra muy rápidamente a un lugar, que tiene prisas por entrar. El segundo, como un pionero, alguien que comienza algo nuevo. Y el tercero, como un explorador, alguien que va a observar una tierra para después decirle a los que vienen detrás que ese es el camino por el que tienen que entrar. Digamos que eso es el significado de precursor, y eso es lo que hizo Jesucristo. Él entró primero en el lugar en el que nadie podía entrar sin permiso de Dios, y una vez que Él entra, por medio de su sacrificio, todos tenemos la oportunidad también de entrar. Jesús entra en la presencia de Dios para que todos los seres humanos le pudieran seguir con una pasmosa seguridad. Él nos da esa seguridad que nosotros necesitamos. Y dicho de otra manera, antes de que viniera Jesús, Dios era un extraño distante al que muy pocos querían llegar o podían acercarse sin que su vida corriera peligro. ¿Os acordáis aquel episodio cuando Moisés entra en la presencia del Señor, o Dios le dice que entrara en su presencia y van algunos de los ancianos del pueblo, van acompañándole? ¿Os acordáis que le dijeron los ancianos del pueblo a Moisés? ¿Os acordáis? Mira, mejor entra tú solito, tú hablas allí con Dios y ya después vienes y nos cuentas lo que te dijo. Nosotros te esperamos aquí. Aquello era un por si acaso en grande, en mayúsculas, con letras, con luces de neón y salpicando. Era una manera de decir, entra tú porque no sé que el Señor se vaya a enfadar con nosotros y nos vaya a quitar la vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando abre ese velo, cuando se rompe ese velo, Jesús nunca entró en aquel lugar. Pero cuando Jesús murió, aquel velo se partió. Era en señal de que la presencia de Dios ahora tenía acceso libre para todo aquel que creyera que la muerte de Jesús era para perdonar nuestros pecados.
Pero gracias a lo que Jesús hizo, Dios es ahora amigo de todos los que creen en Él. Ese concepto de, bueno, yo no creo en Dios, pero como Dios es un Dios bueno, cuando yo me muera iré al cielo. No. Todos los que creen en Él. Porque ¿saben qué pasa? Que es que no entramos en el cielo por nuestras bondades. Entramos en el cielo por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, llevando allí nuestras cargas, para que nosotros pudiéramos tener seguridad. Si estás confiando en tus obras para entrar en el cielo, déjame decirte que estás equivocado. La Biblia dice que no hay nada que nosotros podamos hacer que sea bueno delante del Señor. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero aun cuando nosotros obedeciéramos casi todos los mandamientos y solo falláramos en uno, la Biblia dice que somos culpables de todo. Es decir, no vamos a poder cumplirlo todo, somos culpables. Por eso vino Cristo, para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios. Sin ese sacrificio no tendríamos acceso, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios por sí mismo. Y nadie es nadie. Por lo tanto, no entiendo cómo este pasaje a veces lo usan algunos para decir que la salvación la podemos perder. No la perdemos. ¿Cómo vamos a perder algo que nosotros no hemos ganado? Porque la salvación no la hemos ganado nosotros, la ganó Cristo por nosotros. Entonces, no puedes perder lo que tú no has ganado. No lo pierdes. Dios lo ganó. Confía en que tú tienes salvación por los méritos que Él hizo. Eso sí, esto no te justifica para hacer lo que te da la gana. Tienes que hacer aquello que Dios te pide hacer, porque junto con la salvación llega la santidad. Y no me cansaré de repetir esto. Lo repetiré tantas veces como sea necesario hasta que venga alguien que lo predique y ustedes dirán, mira, claro, te das cuenta de esto. No me quejo, al contrario, va a seguir viniendo gente a predicar, que ya me viene bien a mí también. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que Dios tenía la puerta cerrada, pero ahora sabemos que la tiene abierta, porque aquel velo se rompió, porque el sacrificio se cumplió, porque Jesús venció a la muerte y resucitó y está ahora a la diestra del Padre. Y Él quiere que nos encontremos con Él. Entonces yo te pregunto, iglesia, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo tenemos nosotros esa pasmosa seguridad? Pues necesitamos un ancla segura para protegernos de las corrientes del mundo. Y por eso tenemos que protegernos también de las corrientes de la cultura. Porque a veces la cultura, que es el modo de pensar, va en contra de Dios. Y necesitamos ese ancla segura que no nos mueva y que nos diga, y que con el que nosotros podamos decir que nos afirmamos en Él. Y no solamente eso, sino que necesitamos ese ancla seguro en el que creemos. ¿Saben por qué? Porque así somos protegidos de aquellas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas o aquella gente que nos quiere manipular para poder hacer con nosotros lo que quiera. Si nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación, si estamos seguros en Cristo, difícilmente alguien nos va a poder mover. Y para eso necesitamos los argumentos de la palabra, y por eso necesitamos conocer la palabra. Por eso nos necesitamos acercar a ella y aprender de ella constantemente. Necesitamos un ancla segura como protección contra los pecados que nos harían naufragar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando vienen esas tempestades en las que estamos pecando, en las que tenemos errores, yo no sé por qué le llamamos errores a los pecados, pero bueno, cuando estamos pecando, yo no fui. ¿Fuiste vosotros? Tampoco. Dios mío, esto para que te quede claro, cuando estamos pecando... No sé lo que estaba diciendo, bueno, que comenté. Cuando estamos pecando, necesitamos recordar que Cristo está ahí para que nosotros digamos, volveré a ti, Señor. Porque escucharemos nuevamente la voz del Señor y nosotros iremos a Él y nos gozaremos en Él. Porque tenemos un puerto seguro, el ancla de nuestras vidas. Necesitamos un ancla que nos mantenga seguros en Dios cuando la situación es confusa y cuando Satanás nos ataca con dudas y tentaciones. Cuando tú dices, uy, ¿y ahora Dios para dónde voy? ¿Y ahora para dónde me muevo? ¿Y qué decisión tomo? Cristo es el ancla segura. Necesitamos ese ancla. El ancla de una persona
de Dios mismo que toma el lugar que a mí me corresponde para ir delante de mí. Los anclas materiales fallan y a veces son demasiado livianas para sostener el peso del barco. A veces los que tiran el ancla no lo asientan bien, no lo ponen bien, y eso lleva al barco a la destrucción. Y a veces se rompe el lazo que une el ancla con el barco. A veces pasa que a veces nos separamos del Señor, pero ese ancla se vuelve a retomar. Por eso los grandes barcos llevan muchos anclas y no solamente uno, como previsión, porque no se puede confiar en uno solo. Pero los creyentes, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, en cambio, necesitamos un solo ancla, y es firme, es digno de toda confianza y nos da seguridad eterna. ¿Qué es ese ancla que nos da descanso y que mueve nuestras almas a seguridad? Solo Jesucristo. Solo Él. Nuestro ancla es seguro y firme, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la persona más digna de confianza de todo el universo entero. Es todopoderoso, de modo que nada ni nadie lo puede vencer. Es omnisciente, lo conoce todo, de modo que nada lo coge por sorpresa y no hay ningún enigma o situación que Él no pueda resolver. Él es fiel, de modo que nunca nos fallará. Es amor, de modo que siempre anhela nuestro bien. Siempre deseará tener comunión con nosotros, y esto es maravilloso, siempre nos buscará. Por eso los que aman al Señor y han oído su voz, cuando Él les habla, les siguen. En esto se conoce quién es su discípulo. Este Creador y este Salvador no nos fallará, no nos será infiel, no nos desamparará, no nos defraudará. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos estar completamente seguros de que nos va a salvar, y eso es para siempre. Una pasmosa seguridad. Hace muchos años atrás, dándole testimonio a una mujer, no sé si tú te vas a acordar, ¿te acuerdas cuando Nandi, fuimos a visitar a Nandi el año 2002? Sí, vale, mi mujer me está levantando las cejas como diciendo, si tú lo dices. Y me acuerdo que le estábamos dando testimonio a una mujer y yo estaba hablando de la seguridad de la salvación. Y me dijo que yo era un poco soberbio. Y me quedé pensando, digo, si soy un poco soberbio por mi seguridad de salvación, pues soy un poco soberbio. Si soy un poco soberbio porque soy soberbio, entonces está mal. Algo así como, ¿eres un engreído o te crees tú que eres mejor que los demás? No, pero estoy seguro de mi salvación. Y esa salvación no es por la obra de los hombres, no es por las obras mías, no es por confiar en otro hombre, no es por confiar en imágenes, no es por confiar en las religiones, es por creer que Jesús murió en la cruz y abrió el velo para que yo pudiera entrar a la presencia de Dios. Tengo esa pasmosa seguridad y nadie me puede mover de ello. Estoy seguro de quién soy y de lo que soy. Por lo tanto, seamos personas que estemos seguros, seamos hijos de Dios seguros, que nadie nos mueva, que confiemos en Él y en su palabra. Y hay otra cosa aquí que quiero resaltar del texto y para nosotros como iglesia hoy. Seamos personas de verdad porque amamos a Dios, quien es la verdad. ¿En qué sentido? Pues que Dios no miente, ya lo dije antes, y que no hay engaño en Él, y que su esencia es la verdad. Dios es verdad, no es que tenga verdad, Dios es verdad, no miente, Él es la verdad con mayúscula. ¿Tengo yo la verdad? Tengo la verdad con mayúscula que es Cristo. ¿Tengo una verdad con minúscula? No. Pero tengo esa verdad. Y si Dios no miente, yo debo de creerle. El texto nos habla de que Dios tuvo que decirle a Abraham una cosa que no solamente se la decía, sino que con juramento. ¿Tiene Dios que jurar para creerle? No. Lo que Dios quería hacer ahí no era que Abraham le creyera como diciéndole, te lo estoy diciendo que sí, que sí, que sí. No. Lo que Dios quería es que creyera que su palabra era así y que lo cumpliría. Le bastaba con eso. Dios juró que estaba diciendo la verdad a Abraham. Le estaba diciendo la verdad. Tomó en cuenta sus debilidades y calmó sus dudas con aquel juramento. No lo hizo por causa de Dios, lo hizo por causa de Abraham. No lo hizo por causa de sí mismo, lo hizo por causa de Abraham.
¿Y nosotros qué más evidencias necesitamos de que Dios es Dios y que dice la verdad? Porque Abraham no tenía ningún texto escrito. Abraham no tenía todas las evidencias que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Que Dios nos siga jurando? No, nos debe bastar su palabra, que Dios no miente. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Porque vivimos en una sociedad de mentiras. Nos cuesta creer al que está al lado cuando nos dice algo. Yo que toda mi vida he sido la persona que más se cree cualquier cosa. Me dices que habéis visto un burro volando y yo te digo, yo también quiero verlo. Yo me creo todo lo que me cuentas. Pero últimamente parece que me estoy espabilando. Ya con casi 49 años que voy a cumplir, ya era ahorita ya. Parece que me empiezo a espabilar un poco. Pero es verdad que también Jesús nos enseñó que los juramentos a nivel humano no son procedentes de parte de Dios. ¿Por qué? Mateo 5, 33, 37 nos dice que no nos juremos, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y no dijo esto porque es pecado jurar, porque él mismo respondió bajo juramento ante un tribunal que le juzgaba injustamente. Mateo 26, 63 y 64. ¿Saben por qué juran los hombres? Porque son mentirosos. Cuando alguien me jura y me dice, yo te juro, Samuel, uy, Señor, fuerte mentiroso. No me jures nunca, jamás. Yo te conozco y sé cuando me dices la verdad y sé cuando no me dices la verdad. Además, cuando no me dices la verdad, yo te hago creer que me estás engañando. Con lo cual es más interesante todavía. ¿Sabes? Los hombres juran porque son mentirosos y juran por algo o alguien que consideran mayor que ellos o que aman mucho para confirmar su palabra. No tienes necesidad si siempre dices la verdad. Quien me conoce sabe si hay algo que detesto es la mentira. La detesto. Es que no puedo con ella. No puedo con ella. Pero los hombres juran y hacen eso, y si no fuera por las mentiras, no habría necesidad de juramento. Te juro por... No, mi palabra. Mi palabra. Jesús dijo que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y si siempre decimos la verdad, nadie tendrá motivo para dudar de nuestras palabras. Pero como la mentira es tan arraigada en la cultura, algunos confirmarán su palabra con juramento. ¿Para qué? Para asegurar que será así. Pero ¿y cuando no se cumple, qué pasa? Y mucho más cuando juramos por Dios, porque estás poniendo a Él de testigo. Y si no se cumple, dejas también a Dios como mentiroso. No juréis, hermanos, que vuestro sí sea sí y vuestra no sea no. Seamos siempre personas de verdad. Seamos siempre personas que dicen la verdad. Antiguamente, cuando dos personas llegaban a un acuerdo, se daban la mano. O sea, no hacía falta escribir. No hacía falta escribirlo, no hacía falta ponerlo ni rubricarlo. Dos personas se daban la mano y eso se llevaba a cabo. Ya está. Eso significaba que eras una persona de palabra. Y eso es la señal de cumplimiento de un pacto. Pero eso se ha perdido. Por eso tienen tanto trabajo los abogados. Porque necesitan redactar contratos que sirvan como prueba en caso de que eso se incumpla. He escuchado que hasta un mensaje de WhatsApp puede ser declarado una prueba. Pero nosotros necesitamos saber que si decimos siempre la verdad, entonces no tendremos que dar pruebas ni evidencia, ni exigir, ni decir, te aseguro, no, te digo. Y eso es. Entonces, yo no necesito que Dios me jure nada más. Porque hay dos cosas que, como te dije antes, son la evidencia de que Dios dice siempre lo que dice. La primera es su propia palabra. Y segunda es la experiencia que tengo de ver cómo esa palabra se cumple. La palabra de Dios en sí misma tiene autoridad, pero cuando veo que se cumple, agarra en mí más autoridad. Y entonces ya no hay nada que me pueda. Dios te ha asegurado salvación en Cristo. Y en nuestras vidas estamos viendo
cómo Él va cumpliendo todas sus promesas. Y yo veo esas promesas y digo, Señor, yo no lo merezco, pero tú lo haces. Ya no miro las promesas cumplidas como para asegurarme la salvación, sino para sentirme, Señor, ¿quién soy yo para que tú te hayas interesado por mí? ¿Quién soy yo para que yo te importe? ¿Quién soy yo para que tú te acercaras a mí? ¿Quién soy yo para que dejaras tu trono de gloria y vinieras a mi vida y dijeras, Samuel, te amo? ¿Y quién soy yo que aunque fuera la última persona en el mundo y en la faz de la tierra, la única en el mundo y la faz de la tierra, y pecador yo, Jesucristo hubiera sido enviado de todas maneras para morir por mí? Este es Dios. Y esta es mi seguridad de salvación. Mi seguridad de salvación no es lo que yo puedo hacer, sino lo que Jesús hizo por mí. Cuando Mabel decía antes, dile algo, dile un piropo al Señor o dile algo, di esas promesas de Dios. Y yo me acordaba de esa, venía a mi mente esa que el Señor ponía en mi corazón de yo perdono todas tus rebeliones y todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas. La de ayer, la de hoy y la de mañana, todas. Yo perdono todas tus rebeliones. Y necesitaba volver a recordar esa palabra. En medio del contexto de esta predicación y el contexto de mi vida, necesito recordar constantemente eso. Y cuando lo miro digo, Señor, mi seguridad es pasmosa. No por lo que yo puedo hacer. Puedo parecer un engreído, un soberbio, puedo parecer alguien que... No, es mi seguridad. Otro puede tener la seguridad que quiera. Yo la tengo en el Señor.